Hola hermanos, muy buenas noches. Es una alegría estar una vez más frente a ustedes por medio de las redes sociales, recordando siempre que es un momento para poder reunirnos en familia y poder tener un momento de estudiar, de escuchar la palabra de Dios. Un enorme saludo a los papás, un enorme abrazo a la distancia en este día tan memorable hacia ellos y por ese esfuerzo tan grande que están haciendo para sacar a la familia adelante en medio de estos tiempos de crisis. Que el Señor los pueda estar dando muchas bendiciones, fortaleza para seguir adelante de cabeza en la familia, liderando. Vamos a abrir nuestras Biblias ahora en este tiempo en Romanos, por favor. Recordar que estamos estudiando la carta a los Romanos, la carta magistral, podemos decirlo así, del apóstol Pablo, y a la misma vez una carta muy importante, muy revelador en el Nuevo Testamento. En esta ocasión quiero que nos centremos, como hemos estado viendo el tema, de un peligro muy importante que sucede no solamente en la vida de los creyentes, sino incluso de personas que no son creyentes y viven engañadas de que son creyentes. Lamentablemente sucede, y el apóstol Pablo y el Señor Jesús en innumerables veces nos van a enseñar sobre eso. Vamos a poder ver todos esos tipos de consejos o palabras duras muchas veces que hacen los escritores para revelar este problema de la religiosidad que tiene el hombre. En esta ocasión, el apóstol Pablo se va a centrar en un grupo muy específico. El apóstol Pablo ya vino diciendo que todas las personas necesitan de Dios porque han rechazado de Dios. Han cometido un sinnúmero de pecados por haber rechazado a Dios. Y lo peor de todo es que muchas veces se deleitan en prácticas que son sumamente pecaminosas. Y el apóstol Pablo va a hablar como de una manera, de una segunda persona, y va a decir, pero tú quizás nunca has cometido aquellos peligros que menciona desde el capítulo 1, verso 26 al 30, quizás nunca has cometido aquellos pecados. Pero eso no quiere decir que vas a tener una excusa. Y Pablo menciona también estás involucrado allí. También has cometido otro tipo de pecados, quizás no de esa manera, pero de otra. Entonces no hay escapatoria para que huyas del juicio de Dios. Y ahora en esta oportunidad el apóstol Pablo se va a centrar en un grupo específico de personas. De igual manera, el apóstol Pablo va a empezar a hablar con una persona, digámoslo así, invisible, una persona imaginaria, porque vamos a poder leer esta parte, esta sección de la Biblia de una manera muy interesante, como que Pablo está conversando con alguien, por decirlo así. Si tiene su Biblia, por favor, abra en el capítulo 2, verso 17 al 24. Esta sección o porción de la palabra nos toca estudiar en esta noche. Dice así, capítulo 2, versos 17 al 24 de la carta a los Romanos. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos,
cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Hasta ahí nos vamos a detener el día de hoy. Lo que Pablo va a hacer ahora en esta porción de la palabra en la cual hemos leído, nos va a poder mencionar o mostrar que va a tratar esta conversación con esta sección de personas religiosas en dos partes. Lo primero que vamos a hacer es ver algunas características de aquellas personas religiosas. ¿Y quiénes son estas personas? Primeramente, los judíos. Y lo segundo que va a hacer Pablo es que va a destruir aquella religiosidad en la que ellos estaban apoyando, creyendo que estaban teniendo una buena relación con Dios. Y por eso es que Pablo empieza esta sección del verso 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Tú te haces llamar judío. Recordemos que los judíos en aquel contexto, no solamente en la que se está desarrollando en Pablo, sino desde antes incluso de Jesús, los judíos eran personas sumamente nacionalistas. Amaban su país, amaban su nombre de judío. Y no porque eran una poderosa fuerza de guerra o que tenían un poder económico absolutamente amplio, que a ser verdad en cierta parte de la historia lo fueron, y algunos creen que hasta el día de hoy todavía poseen muchas riquezas, y es la verdad. Pero políticamente en algún tiempo lo llegó a perder por causa de su pecado y su desobediencia. Fue uno de los castigos del Señor. Pero la jactancia que tenían estos judíos por su nacionalidad, por su nombre de llamarse a sí mismos judíos, eran porque eran el pueblo escogido de Dios. Estas personas se hacían llamar a sí mismos: nosotros hemos sido escogidos del Señor. A nosotros se nos fue dado completamente la revelación de Dios de manera escrita. En el tiempo en el cual Jesús, en los evangelios, se encuentra en la historia, los judíos tenían totalmente una nacionalidad muy fuerte que no se podían mezclar incluso entre los judíos y los samaritanos. Y los samaritanos eran, por decirlo así, medio hermanos de los judíos. Solo que los samaritanos tenían sangre judía y la otra mitad eran sangre asiria. Eran mezclados con otra parte de la historia. Habían sido conquistados esta parte del reino del norte de Israel. Y entonces los judíos de pura sangre, por decirlo así, del reino del sur, al enterarse que toda la parte norte, el reino del norte había sido conquistado, tenían este grave problema, porque los judíos decían: ahora esta parte del reino se va a contaminar. Y ciertamente no se contaminaron en un sentido de una enfermedad o algo así, sino que la parte del reino del norte empezó a tener matrimonios con las partes paganas, con los otros reinos. Entonces esto ocasionaba que haya una especie de mezcla racial, podemos mencionarlo así. Y de tal manera que en el tiempo de Jesús, este grupo de los judíos, pura sangre, odiaba prácticamente a sus medio hermanos, a los samaritanos. De tal manera que tenemos una narración de parte de Jesús cuando se nos habla del buen samaritano. Todos conocemos aquella parábola. Y mis hermanos, una de las cosas por las que ahora en el tiempo de Pablo un judío se jactaba era también por la parte pura religiosa que podía tener. Una de las grandes
y muchas veces conocidas a nivel mundial de aquel entonces era la religión judía. Porque en aquellos tiempos los judíos estaban regados por cualquier parte del mundo de aquellos tiempos. Y cuando era el tiempo de ir a celebrar la Pascua, la gran fiesta judía, muchos judíos entonces empezaban la caminata de peregrinación a Tierra Santa. Se iban para la gran fiesta y un sinnúmero de personas que viajaban a la ciudad de Jerusalén era increíble. Así que no podemos pasar por alto el gran renombre que tenía la religión judía y a la misma vez el nacionalismo que estaba muy fuerte en estos judíos. Y entonces Pablo menciona a este grupo de personas que tú tienes el sobrenombre de judío. Tú te haces llamar judío, tú te pones el nombre de judío. Y la intención con el que Pablo le está diciendo, tú te estás alabando con ese nombre que tienes. Tú te estás alabando con esa nacionalidad que tienes. Y una de las cosas por las que un judío podía alabarse era porque el hecho de tener una ley escrita les hacía tener una vida moral, por decirlo de esta manera, buena. Una vida que era distinta a las de muchas naciones de alrededor. Los paganos con sus costumbres y con sus dioses sabíamos de lo que eran capaces de hacer. Nos revela eso la historia. Hacían sacrificios humanos, tenían un sinnúmero de dioses. Para cualquier actividad tenían dioses. Para cualquier comportamiento de lo que sus dioses les podía pedir, lo hacían. Pero una de las prácticas más ordenadas, más tranquilas, podemos llamarlo, eran la de los judíos. Porque Dios en su palabra o en su ley no tenía un sinnúmero de enseñanzas como de los paganos, sino toda su enseñanza tenía coherencia. Y hasta ahora lo tiene de la palabra de Dios. Y entonces los judíos se jactaban en esa pureza, en esa diferencia de entre las demás religiones. Y eso es uno de los graves problemas que entonces pudiera tener estos judíos, que prácticamente por ser de nacionalidad judía, entonces estaban ganando la salvación. Para ellos era ser judío es igual a tener la salvación comprada. Pero no es así para con Dios. Los judíos estaban totalmente equivocados. Otra de las características de estos judíos y que se estaban apoyando no en Dios, sino en su sistema religioso o una vida religiosa, era lo siguiente, que se apoyaban en la propia ley. Ya habíamos mencionado cuáles fueron estas características que le daba la ley. Un judío, mis hermanos, en aquellos días y de los que habían nacido anteriormente, era criado desde muy pequeño en las enseñanzas de la ley. Asistía desde muy niño a las sinagogas a poder aprender a la ley, a aprender todas las enseñanzas que le daban. De hecho, se podían memorizar capítulos enteros y muy largos del Pentateuco, de uno de los 5 libros del Nuevo Testamento, los 5 primeros libros del Nuevo Testamento. Eran capaces de memorizarse capítulos y capítulos. Esto era una singularidad que reflejaba de la ley mosaica y yo específicamente de todos estos judíos. Creían a sí mismos conocer la ley. Habían crecido absolutamente con ello y entonces era suficiente para poder alcanzar o ser aprobados por Dios. Lo siguiente, que creían que cumpliendo las demandas de la ley era suficiente para obtener la salvación. Esto era una creencia muy profunda en los judíos. ¿Se da cuenta usted de la profundidad religiosa que estaban teniendo? No se estaban basando en obtener la salvación en una relación personal con Dios, sino en méritos,
Y hasta ahora lo que hemos mencionado, méritos de nacionalidad y méritos de conocimiento. Esto para ellos era lo básico y lo primordial para poder ser aprobados y obtener la salvación de Dios. Pero Pablo sigue su conversación y Pablo no quiere que ellos estén confundidos y puedan tener estas enseñanzas en su vida. Pablo quiere dejarles bien en claro, tu judaísmo, tu religión aquí no te salva. Y la primera razón por la que Pablo está hablando esto, porque él fue un judío de judíos. Si usted conoce a un religioso judío, pues Pablo era a un grado experto. No había un judío como lo era Pablo. En Filipenses capítulo 3, del verso 5 en adelante, Pablo va a mostrar su currículum de cómo era su vida de judío. Él era circuncidado al 8º día, era de hebreos, es decir, de pura sangre. Nunca se había mezclado su sangre como de los samaritanos, sino que él venía de las sangres más puras desde Abraham. Eso era Pablo, hebreos de hebreos. Había sido enseñado en la ley, había sido incluso enseñado a los pies del más grande maestro de aquellos días en la ley, Gamaliel. La historia nos dice que Gamaliel fue uno de los más grandes maestros y primeros maestros de aquellos días, en los tiempos de Pablo, cuando todavía estaba él en su religión de fariseo. Pablo fue enseñado a sus pies, amaestrado a los pies de este gran maestro de la ley, Gamaliel. Entonces, Pablo estaba diciendo, hey, yo sé de lo que les estoy hablando, mis hermanos judíos. Y les quiero advertir, tú te haces llamar judío, tú acá te estás jactando de que tienes la ley contigo, y una de las partes muy importantes que también Pablo va a mencionar es, y que te glorías en Dios. Y mis hermanos, quiero dejarles bien en claro que el punto que Pablo acá está diciendo no es que se estaba deleitando en Dios, sino es que se estaba jactando de tener al Dios verdadero. Y es así, Dios es el único Dios verdadero. No hay otro Dios fuera de Él, no hay otros dioses fuera de Él. Él es el único Dios verdadero. Y los judíos se gloriaban de ello, y no es que se estaban gozando por determinar a sus vidas esa gran verdad, sino porque se estaban jactando, se estaban sintiendo absolutamente orgullosos de que tenían de su lado al único Dios verdadero. Ellos alardeaban de ser el pueblo de Dios, pero mis hermanos, se olvidaban completamente de que este Dios también era el Dios de los gentiles. Es decir, también era el creador de los gentiles. También es el creador de la tierra. No solamente era para los judíos, sino de todo el mundo, de toda la creación. Ya usted vaya dándose cuenta hasta dónde llegaba este orgullo, este nacionalismo de los judíos. Se alardeaban totalmente. Es como me lleva a recordar a esta serie que veíamos desde muy niño, que yo veía, El Chavo del Ocho. No sé si usted se recuerda de Kiko, ¿verdad? Él alardeaba de sus juguetes, alardeaba de lo que tenía. Y era capaz de traer los mejores juguetes, de traer las mejores cosas, los mejores objetos, con tal de alardear que tenía mejor que lo que tenía el chavo, mejor de lo que tenía la Chilindrina, y se olvidaba de disfrutar del juguete o del objeto que tenía. En esta ocasión, los judíos eran Kiko. Alardeaban de su Dios, alardeaban de las cosas que tenían, pero se olvidaron de disfrutar y de tener una relación tan íntima con este verdadero Dios.
con este único y gran Dios a quien nosotros podemos hoy mencionarlos. Y a quien también podemos conocer, obviamente. Pero ¿cuál es una de las otras características que también mostraba una vida religiosa de parte de estos judíos? Lo siguiente lo podemos ver en el verso 18, y conoces su voluntad. Y aquí no está hablando en un sentido de, como lo conocemos hoy en día, de conocer la voluntad de Dios, cuál es la voluntad de Dios en mi vida. En ese sentido no, sino que conocían las cosas que Dios quería de parte de los judíos. Ellos habían experimentado a Dios de una manera física, es decir, veían de mano día a día a nuestro Dios, salvándolos de aquellas naciones, salvándole de aquellas grandes frustraciones que pasaban por las conquistas de otros pueblos, de otros países. Y Dios estaba allí para ellos, de primera mano. Vencía a los más valientes soldados de las otras naciones. Sin embargo, nuestro Dios tuvo esa relación muy íntima con los judíos. Y entonces ellos conocían qué es lo que Dios quería de ellos. Es decir, yo quiero que ustedes sean esa nación completamente que pueda ser de bendición para las otras naciones. Que puedan mostrar que yo soy el único verdadero y lo que yo quiero para las demás. Eso es mi voluntad, que las demás naciones me conozcan y que ustedes, el pueblo de Israel, sean de bendición para los otros, para las otras naciones. Pero eso no era todo de parte de los judíos, sino que también eran instruidos por la ley a pruebas lo mejor. Mis hermanos, esto es una verdad que no solamente está en los judíos o es para los judíos, es para todos. El conocer la ley nos da sabiduría, el conocer la palabra de Dios nos da inteligencia. El poder estudiar y meditar en la palabra de Dios nos guía a poder tomar mejores decisiones en nuestras vidas. Esto es muy cierto, los judíos lo sabían. Los judíos estaban capacitados porque habían sido instruidos desde muy niños en la Biblia, en la ley de aquellos tiempos. Habían sido instruidos completamente toda su vida y ahora que son mayores tenían la sabiduría necesaria para tomar las mejores decisiones en el rumbo de sus vidas. Entonces ellos, conociendo la ley, aprobaban las mejores cosas, tenían una sabiduría muy alta. Y eso es uno de los beneficios que usted y yo podemos tener al escudriñar la Biblia, la palabra de Dios en estos días, en la actualidad. Nos va a dar discernimiento para entender la voluntad de Dios. Nos va a dar discernimiento para poder tomar las mejores decisiones que salgan a nuestros días. Para tomar decisiones con la empresa, con el negocio, para tomar decisiones con la familia, para tomar decisiones con los hijos, con los estudios, con la academia, con cualquier otra área. La Biblia, la palabra de Dios, nos va a dar aquellos resultados. Y lo que Pablo está diciendo, tú has conocido todas estas cosas de Dios. Además, conoces la ley y sabes conocer, sabes ver cuáles son las cosas buenas y las cosas malas. Porque la ley te ha dado ese discernimiento y la ley lo da hasta el día de hoy. La palabra de Dios sigue dando ese resultado de sabiduría a nuestras vidas. Otra característica de parte de aquellos religiosos que no podían deleitarse en Dios, sino solamente en el conocimiento y en las prácticas. En el verso 19, y confías que eres guías de ciegos, luz de los que están en tinieblas. Versículo 20 también, instructor de los indoctos, maestros de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. El hecho, mis hermanos, de conocer la ley o de haber sido instruidos en la ley, aquellas personas, aquellos judíos se creían
No solamente que tenían las buenas decisiones para tomar, sino también se creían las mejores personas para guiar a otros. Y en ese sentido no hay nada de malo. Es decir, poder guiar espiritualmente a las demás personas es muy bueno. Poder ser de bendición a aquellas personas a conocer la verdad del Evangelio es muy bueno. El hecho de que te pueda enseñar qué es lo que quiere Dios para tu vida, para que todo lo que hagas te vaya bien, es muy bueno. Los judíos, claro que practicaban esto. Se creían también como la sexta característica, instructor de aquellos que menos conocían. Aquellas personas, los menos incultos, aquellas personas que menos sabían de la palabra de Dios. Ok, tú puedes ser guía de aquellas personas, los puedes ayudar y los estás haciendo. También eres maestro de los niños, maestro de los más chicos, que con tu ejemplo están viendo algunas cosas. Pero lo siguiente que Pablo va a decir ahora va a ser algo muy revelador. Lo malo que había en todas estas cosas es que solamente los judíos lo estaban enseñando de boca, mas no lo estaban viviendo. Los judíos enseñaban a los niños, los judíos enseñaban a los que menos conocen, los judíos se jactaban de tener la ley y tomar buenas decisiones, se jactaban de tener a Dios de su lado y tener orgullo de este Dios. Se jactaban de que eran de nacionalidad judía pura y por ello tenían la salvación de Dios, pero todo esto era solamente de boca. No estaban viviendo definitivamente esta gran verdad que Pablo les está diciendo. Ustedes son hipócritas. ¿Cómo podemos saberlo esto? Porque Pablo lo que va a hacer ahora es develar o revelar la religiosidad de aquellas personas. Y eso lo tenemos en los versículos en adelante. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Pablo va a empezar una serie, a enumerar una lista de enseñanzas que estaba en la ley. Y la ley era muy claro en cuanto a estas enseñanzas. Estaba aquí la lista del robo, de adulterar, de la idolatría, de la vanagloria. Pablo lo que quiere aquí dejar es muy claro que todos los judíos, por más estrictos que hayan sido en cuanto a sus ritos, todos han fallado y han quebrantado la ley. De cualquier manera, porque Pablo al mencionar la lista que sigue hasta en el verso 23, Pablo va a mostrar que no hay nadie que se haya escapado. Así hayas vivido desde muy niño cuidando los ritos que te enseñaban en cuanto a la religiosidad judía, Pablo le va a decir, has fallado, has hecho esto. Pablo empieza a hacer esta lista de preguntas retóricas que a la verdad las respuestas son muy claras y son muy obvias, son muy positivas. También has hecho lo mismo. También has fallado. ¿Por qué? Porque mis hermanos, Jesús, recordarán ustedes mismos en las enseñanzas de los evangelios, levantó un grado más profundo o interno o de manera espiritual las exigencias de la ley. Por ejemplo, usted recordará el de adulterar. Jesús está diciendo el hecho mismo de codiciar algo en tu corazón, a la mujer de otro, de tu hermano, ya estás pecando, ya estás adulterando. No se trata solamente de hacer el acto, sino con hacerlo en tu corazón, ya estás pecando y has infringido la ley de Dios. Y lo has hecho, judío. No hay ninguna excusa para que digas que no lo has hecho. El robar. Ahora, esto es algo muy importante dentro de nuestros días también, mis hermanos. Algunos de nosotros podríamos decir, yo nunca he ido y asalté a un banco.
Yo nunca quizás he robado un 10 céntimos del vuelto de mi mamá. No se trata solamente de eso. Lo siguiente que podemos mencionar es cómo simplemente vas en tus diezmos y con tu ofrenda. Cómo estás yendo incluso con los impuestos al Estado. De esa manera o de alguna otra forma también podemos estar infringiendo hasta hoy día estos pecados, así como el adulterar. La idolatría es lo que Pablo también les menciona. Tú que dices que no se ha de, o que abomina a los ídolos, cometes sacrilegio. Los judíos por mucho tiempo habían estado en guerras, como ustedes habían podido escuchar, de guerra en guerra. Y una de las formas en cuanto al sacrilegio o a la adoración a los ídolos que podrían hacer estos judíos era que después de la guerra, uno de los botines que se podía recoger por parte de la nación que había perdido era recoger sus tesoros, recoger sus ídolos del templo de aquellas naciones paganas. Traían a sus imágenes, a sus ídolos, y allí mismo lo empezaban a derretir, lo empezaban a usar para poderlo poner ahora en el templo. De esa manera estaban cometiendo sacrilegio. Los judíos pensaban, pero ese no es un ídolo de verdad, esto ni siquiera existe, ni siquiera podemos decir que estamos quebrantando aquí una ley de parte de la otra religión verdadera. No, para nada, esto es un metal, un pedazo de metal con una forma. ¿Qué puede ser? Venga acá, lo derretimos y lo vamos a usar para el templo. Y de esa manera entonces los judíos también estaban cometiendo la idolatría o el sacrilegio, que sería una de las mejores formas de cómo entender este pasaje. Y mis hermanos, el error de los judíos que tenían en aquellos tiempos también lo podemos practicar o tener hoy en día en nuestras iglesias. También lo podemos tener hoy en día en nuestra actualidad. Quizás ahora, con el hecho que no nos estamos reuniendo corporalmente como iglesia en el local, no significa de que ahora estamos más alejados del pecado, para nada. Allí en nuestro hogar, al contrario, puede haber mucha más tentación en cuanto a los pecados de nuestro alrededor. Y Pablo también nos quiere a nosotros alertar de todo esto. Así que no caigamos en la legalidad de decir que solamente esta porción era para los judíos porque estaban viviendo de una manera religiosa. También podemos estar nosotros en esta situación. Y por ello Pablo va a llevar a reflexionar a los judíos de sus actitudes. Pablo les está diciendo, ustedes no están siendo de lo mejor con su testimonio. No están dando verdaderamente un testimonio ejemplar para los gentiles. La tarea de ellos, mis hermanos, era muy simple, como los había mencionado al principio, que eran el pueblo de Dios, eran un pueblo que iba a ser usado por Dios. Y Génesis 12, del 2 al 3, va a mostrar el propósito por el que Dios había escogido a esta nación judía. Dice, y haré de ti, Dios le está diciendo a Abraham, y haré de ti una nación grande, los judíos, la nación judía, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Dios no había escogido a los judíos para que se jactasen de su religión, para que se jactasen de la ley,
para que se jactasen de su comportamiento y conocimiento o la sabiduría que podían tener. Para nada. Dios los había escogido para que sean de bendición a las demás naciones. Y al leer esta porción, de hecho, uno se pregunta acá, ¿y cuál es el rol de la iglesia? Ok, este es el rol de Israel, de ser de bendición para las demás naciones. ¿Y cuál es el rol de la iglesia? ¿Qué parte nos toca a nosotros? ¿Cuál es nuestro rol en la actualidad? Yo creo que hay algo también parecido allí, mis hermanos. Y Jesús nos va a dar ese rol, ese propósito acá. Mateo 28:19 lo dice bien claro. Id y hacer discípulos a todas las naciones. Predican el evangelio. El pueblo de Israel debía de predicar a Dios. Debía de predicar cómo este Dios único y verdadero los salvó. Y de esa manera que las otras naciones sean benditas. Y nosotros también, como iglesia que somos, vamos a poder ser de bendición para nuestra nación, para los de afuera, las otras naciones, los no cristianos, para ser más claro. Pero quizás hay un problema muy importante como es el de hoy. La religiosidad, así como lo fue con los de Israel. Quizás, mis hermanos, el tema de la religiosidad, de este peligro muy importante, esté siendo un estorbo en mostrar a Cristo a nuestro alrededor. Está siendo un estorbo para que otros puedan venir y humillarse a Cristo y verdaderamente dar su vida. Estamos siendo igual de religiosos como los judíos estamos siendo en nuestra actualidad hoy en día. Y una de los comentarios de ese predicador, uno de mis predicadores favoritos, Martin Lloyd-Jones, dice: no podemos culpar al mundo incrédulo cuando juzga a Cristo y al cristianismo por lo que ven en los miembros de la iglesia. Una vez más, te lo voy a repetir. No podemos culpar al mundo incrédulo cuando juzga a Cristo y al cristianismo por lo que ven en los miembros de las iglesias. Wow, esto es muy fuerte. El mundo hoy en día está en contra de las iglesias. Obviamente es por el pecado, que no pueden discernir las cosas espirituales. Y otra de las cosas es también porque nosotros mismos, los cristianos, estamos dando pie, estamos dando cabida a que las personas no cristianas hablen mal de Cristo y de nosotros, los cristianos. Porque no estamos realmente viviendo o deleitándonos en el Señor. Muchos de nosotros, justo hoy escuchaba un audio, de que estamos aguantando a la iglesia y no estamos disfrutando de la iglesia. Muchos de nosotros estamos viniendo a la iglesia solamente porque, bueno, mis padres me trajeron, bueno, no tengo nada que hacer en mi casa, voy a ir y voy a escuchar una prédica del pastor de 1 hora, voy a escuchar canciones, voy a hacer esto. Bueno, me están obligando, ¿qué puedo hacer? Muchos de nosotros estamos aguantando a la iglesia y no estamos disfrutando de la iglesia, no estamos disfrutando de Dios, del poder cantar y decir gracias por salvarme del pecado, por esa vida que estaba destinada por mis propios actos, de esa vida oscura que me esperaba. No estamos disfrutando de ello y estamos más bien aguantando a la iglesia. Y eso es uno de los problemas de la religiosidad. Eso es uno de los peligros de la religiosidad. La responsabilidad que tenemos nosotros, mis hermanos, es muy extensa. Y nuestra responsabilidad es de predicar a las personas. Tenemos una posición mucho mejor que los judíos. Tenemos una posición
más predominante, podemos decirlo así, que los judíos en nuestra actualidad. Nosotros tenemos la ventaja de tener al Espíritu Santo de nuestros días. El Señor nos prometió, nos dejó grandes promesas a nosotros. Así que ello también demanda una gran responsabilidad de parte de usted y la mía. Y usted recordará ese pasaje de Lucas capítulo 12, verso 48. Porque todo aquel a quien se haya demandado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Esta responsabilidad los tenían los judíos. Les había sido encomendado las enseñanzas y qué es lo que debían de hacer, pero no lo hicieron. A nosotros como iglesia se nos fue dada responsabilidades similares y aún con muchas mejores revelaciones. Podemos entender enseñanzas del Antiguo Testamento que los judíos en aquellos tiempos no entendían y nosotros sí. Podemos entender verdades que ahora cambian y transforman nuestras vidas. En aquel entonces, para los judíos del Antiguo Testamento, no. Se nos ha dado mucha responsabilidad ahora y Pablo también nos lo está diciendo en esta porción que estamos leyendo. Se los voy a leer una vez más el verso 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Así es. Así que mi hermano, mi hermana, aquí no tiene nada que ver con que usted haya nacido en un hogar cristiano. Con eso usted no puede comprar la salvación. Eso le está haciendo llevar a usted una vida religiosa. Está en un grave peligro de engañarse a usted mismo, así como los judíos. No tiene nada que ver de haber nacido en un hogar cristiano o participar en las actividades de la iglesia, o joven o señorita, o participar de las reuniones juveniles que te manden tus padres simplemente para que no estés de floja o de vaga en la iglesia o en tu casa, mejor dicho. No se trata de nada de esto. Puedes caer en la trampa como lo estuvieron haciendo estos judíos. Decían conocer la ley, decían conocer dónde se encontraba la iglesia, decían conocer dónde y quiénes enseñaban, decían conocer incluso todos los ritos, todas las actividades que había, pero no vivían nada de eso, no tenían una verdadera relación con Dios. Quiero dejarme entender esto muy en claro. No se trata solamente de prácticas, no se trata solamente de tener una nacionalidad o donde hayas nacido en un hogar cristiano. Se trata de tener una relación, que tú hayas tenido una relación única y personal con Dios. De eso se trata el verdadero cristianismo, de poder encontrar al único y verdadero Dios. Ahora, yo quiero dejar eso muy en claro, así que quiero hacer unas preguntas para que tú mismo te analices si verdaderamente o no estás llevando una vida religiosa. Tengo acá algunas respuestas que quizás te puedan ayudar a identificar si estás llevando o no una vida religiosa. Número 1, ¿estás buscando primeramente de Dios? ¿Lo haces? ¿Estás leyendo? ¿Estás orando? Y si lo haces, qué bueno. Y si no lo haces, hay que alertarse. Segundo, ¿te estás deleitando cuando haces ello? Cuando lees y buscas a Dios. ¿O simplemente es como una tarea más de lo que estás haciendo? Acostumbrado a hacer una tarea más. Otro, ¿con qué intención estás participando de las actividades de la iglesia? ¿Estás creciendo en la hermandad? ¿Lo estás haciendo, participando para ayudar a otros? ¿O porque no tienes nada que hacer en tu casa? Porque estás aburrido en tu casa y entonces quieres salir y vienes acá a la iglesia.
o participas en actividades que en este tiempo estamos haciendo como iglesia? ¿Cómo? ¿Con qué intención lo estás haciendo? Siguiente, ¿te estás deleitando verdaderamente en Dios? ¿Estás teniendo realmente esa relación tan íntima que te da al buscar la Biblia? Gracias, Señor, porque he podido aprender esa verdad. Gracias, Dios, porque puedo confiar diariamente en ti, puedo ver tu mano en esta forma. Estos pueden ser unas señales, esto pueden ser unas grandes muestras de cómo realmente vas a poder discernir entre si estás llevando una vida religiosa o no. Y tranquilo, quizás tú eres alguien que está luchando diariamente con tu relación con Dios, que aún sabes que Dios está contigo, has tenido una experiencia maravillosa cuando te has acercado al Señor. Él ha estado en muchos momentos o tiempos difíciles a tu lado y has podido ver su mano poderosa. ¡Qué bueno! Pero quizás estás luchando con tu relación con Dios. ¿Ok? Aquellas cosas, sigue intentando, sigue madurando, sigue dando muchos pasos. No te des por vencido. Va a llegar el momento en donde vamos a poder deleitarnos diariamente en el estudio, en la lectura de la palabra del Señor. Hay que entender muchas veces los hábitos que tenemos. Uno, de los que no estamos acostumbrados quizás nunca a leer. Y cuando vamos a leer la Biblia, el primer día nos retamos, ok, quiero dejar esa vida religiosa de lado y quiero tener una relación más íntima con Dios. Vas a leer un capítulo y en los 3 versículos vas a tener sueño. Suele pasar, lo sé, yo lo he vivido, yo lo he pasado. Y no ha sido, mi hermano, y quiero esto dejarlo bien en claro, ha sido normalmente porque no he estado acostumbrado a la lectura. Y cuando he estado constantemente haciéndolo, mi relación en esa manera de leer la palabra de Dios ha sido más constante. Y por ende, con el paso de los días, de los tiempos, he podido disfrutar mejor, entendiendo versos, poder deleitarme de lo que Dios me enseñaba del diario. Es un proceso que podemos hacer. Sí, de esa manera hay 2 formas de poder identificar esto que yo le estoy mencionando. Ahora, ok, si tú eres salvo, entonces hay que hacernos la otra pregunta. ¿Cómo sabes que mi vida está evidenciando que llevo una verdadera relación con Dios? Es muy sencillo, por tus obras. Por tus obras. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos creados para buenas obras. Hemos sido creados por nuestro Dios. Ahora, como nuevas criaturas, como salvos, regenerados, que ahora somos hijos de Dios, vamos a hacer buenas obras. No hacemos buenas obras para obtener la salvación, sino hacemos buenas obras porque ya somos salvos, porque es una evidencia de que somos y tenemos el carácter del Cristo de hacer buenas obras, de ayudar a los demás. ¿Ok? Entienda muy bien esto. Y alguien por allí podría decir, pero eso no es lo mismo. El decir, aquel que tiene una vida religiosa también puede hacer obras. Sí, puede hacer obras. Y quizás también no sea cristiano, pero haga buenas obras. Pero se va a poder diferenciar de 2 cosas. Las buenas obras, mis hermanos, van a dar frutos. Son los que van a dar buenos frutos. Aquellos podrían ser evangelizar a alguien, el poder traer a los pies de Cristo a alguien, a tu compañero de trabajo, a tu vecino, a tu primo, a tu prima, a tu amigo, a tu amiga, que venga a los pies de Cristo, es una obra muy importante que va a dar fruto con tu testimonio. Cuenta. Otro puede ser el guiar a personas para que puedan conocer más de Dios, es decir, quizás discipularlos, instruirlos en sus vidas. Si tú has ganado a tu amigo del trabajo para Cristo, amén, qué bueno.
quizás le es imposible asistir a una iglesia, pues allí hay un trabajo importante de discipulado, de mostrarle ahora por qué somos cristianos, por qué no hacemos esto. No es porque el pastor nos dice desde el púlpito, no hagan esto, no se hace esto, no se hace esto, no. Es porque Dios nos enseña, mira, no hagas esto porque te va a hacer mal en tu vida, pero si haces esto va a ser de bien. Y de hecho, al hacer las cosas bien, vas a poder deleitarte y descubrir lo maravilloso que es Dios y en los frutos que Él puede hacer para con tu vida. El aconsejar a alguien también puede ser una obra de buen fruto, que va a dar su fruto muy bueno y muy fuerte. El servir en la iglesia, en algún ministerio, en algún área, o el ayudar y fortalecer espiritualmente a alguna persona. Muchas de estas cosas van a dar un buen fruto y lo vamos a poder ver. Realmente, aquellos que son realmente de Cristo van a dar un buen fruto. Porque ellos mismos van a estar allí persistiendo en las cosas del Señor, así como el Señor los va manteniendo día a día en su relación con Él. Tengamos cuidado de este peligro de la religiosidad y del que Pablo nos advierte en esta porción de su carta. No creas que porque tienes una nacionalidad o porque hayas nacido en un hogar cristiano ya tienes la salvación. No creas que porque te conoces al derecho y al revés la ley de Dios o porque te hayas memorizado todos los versículos de la Biblia crees que ya tienes la salvación de Dios. No creas porque enseñas a otras personas puede ser que ya tú seas capaz y totalmente de poder guiar en toda la vida a alguien y que ello te haga merecedor de la salvación. Tampoco. No es evidencia de ello. La evidencia lo van a dar los buenos frutos. No creas también que porque estás activamente participando en algo es evidencia de que ya eres salvo. No, mi hermano. No. La única evidencia de lo que vamos a poder identificar o tú mismo identificar que eres un verdadero hijo de Dios es por medio de tu fe y tu relación con Dios. Tú más que nadie puedes evidenciar eso en tu vida. ¿Realmente buscas de Dios día a día? Tú. Mi interés no es hacerte dudar de tu salvación. Y yo creo que Pablo tampoco lo hace acá en sus cartas, sino es advertir. Más adelante Pablo nos va a decir por qué viene haciendo estas varias afirmaciones duras, por qué viene haciendo estas afirmaciones extremas. Y algunos quizás podría estar preguntando esto, pero Pablo va a mostrar al final no tiene nada que ver las cosas que hacemos, solo nuestra fe en Cristo, mis hermanos. Ello es lo que Pablo nos quiere advertir. ¿Cómo está tu vida cristiana? Por ello te pregunto a manera de conclusión. ¿Acaso solamente eres una persona que está haciendo puro bla, 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 como decimos, o como los judíos? ¿O verdaderamente estás teniendo o deleitándote en una relación con el Señor? Eso es más mi interés. Identifica en cuál lado estás. Quizás muchas veces, como ha sucedido, muchas personas han creído estar acá en la iglesia, han podido practicar algunas cosas, sin embargo, no han sido hijos de Dios. Y no quiero ser sectario con esto, que todas aquellas personas que se hayan alejado de Dios no son hijos de Dios. No estoy afirmando eso, sino lo único que nos va a afirmar es si están teniendo una verdadera relación con el Señor y se están deleitando y están dando frutos evidenciales de esa relación. Eso es lo que Pablo nos quiere enseñar. ¿Estás completamente haciendo esto? ¿Estás completamente deleitándote en el Señor? Porque una vez más te digo, solo nuestra relación con el Señor es lo único que nos puede hacer hijos de Él, nos puede llevar a conocer. Vamos a orar.
Amado Padre, gracias te damos por este tiempo que nos has dado de poder conocer tu palabra y las advertencias que Pablo quiere hacer ante el peligro de la religiosidad, así como con los judíos. Sin embargo, el propósito es llevarnos a tener y a fijar o advertirnos de lo único que puede salvarnos y hacernos salvos, es haber puesto nuestra fe en ti, en tu Hijo Jesús. Y que eso esté en el corazón de mis hermanos y de aquellas personas que nos están escuchando, aquellas personas nuevas, de que nuestra decisión de ser tu hijo, de renunciar a nuestros pecados, de arrepentirnos de nuestros pecados, solamente nos puede llevar a poder ser tus hijos. Y ahora el ser reinados por tu Hijo Jesús en nuestras vidas. Que ello sea nuestra meta, que ello sea, Señor, lo que nos importe más, el poder deleitarnos en Cristo Jesús más que una vida religiosa. Dejamos todo esto en las manos de tu Hijo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén.